Vamos a entrevistar en primer lugar a Raúl, que es el capitán, uno de los capitanes del equipo. Y vamos a hacerle unas preguntitas. Vamos, Raúl, después de conforme hemos empezado la temporada, ¿tú pensabas que íbamos a estar en tercera posición a la altura del campeonato que estamos? Hombre, la verdad es que a mí, conforme hemos empezado la temporada, pensaba que íbamos a estar más abajo. Porque con el equipo que tenemos deberíamos de estar más arriba, las cosas como son. O sea, que deberíamos de estar más abajo, pero con el equipo que tenemos deberíamos de estar más arriba. Correcto. A ver, que no me he enterado muy bien. Claro, con el equipo que tenemos si tú ves el equipo y los partidos como se han dado, yo creo que el equipo merece estar más arriba. Eso es. Merece estar más arriba. ¿Y en qué crees tú que consiste la clave de este equipo? La clave de este equipo consiste en la calidad que tenemos en el equipo y en todos los partidos correr y apretar. O sea, que somos un equipo que vamos todos a una. Correcto, si no, no tendríamos posibilidad de estar más arriba. Muy bien. Pues bueno, vamos a entrevistar a parte del equipo más, a ver si se vienen por aquí. Se van todos allí. A ver, señor Yuste, por favor, señor Yuste, no se vaya usted. A ver, señor Yuste, usted que es nueva incorporación en el equipo y es uno de los que ha llegado este año. Correcto. ¿Se siente usted orgulloso de estar en este equipo? Muy orgulloso. ¿Se ha involucrado bien? Por supuesto que sí, sobre todo por el tema de los compañeros. La verdad es que no me puedo quejar de ninguno. Desde el primer día todos me han aceptado y todos discutiendo por un sitio aquí, riñendo a muerte. Y nada, disfrutando el día a día con los entrenamientos, el día del partido y luchando para llegar y estar arriba y subir el equipo a preferente. Muy bien, muchas gracias, Yuste, muchas gracias. A ver, señor Martínez, señor Martínez. Señor Martínez. Buenas tardes. Dime. Bueno, ¿usted qué posición es la suya en el campo? Central. ¿Cree que hay mucha competencia dentro del equipo de centrales? Muchísima competencia y se nota sobre todo en los entrenamientos. Vamos a rascar y cada uno quiere jugar los 90 minutos cada finde y para eso luchamos y trabajamos. ¿Usted cree que al final de liga estaremos arriba del todo? Yo creo que sí, seguimos con esta continuidad, yo creo que promoción vamos a estar lo más seguro. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar con el hermano del entrenador. Sabes que nueva incorporación este año, viene de Manise, y entonces la pregunta que se me ocurre: ¿usted cree que está en el equipo porque es el hermano del entrenador? ¿De qué va, hombre? Sí. Eso nada. O sea, ¿usted cree que...? Mi hermano me hubiera echado igualmente del equipo. O sea, ¿que cree que aún es más exigente al ser el hermano? Mucho más. ¿Se considera usted capacitado para estar dentro del equipo? Sí, hombre, lo estoy demostrando, ¿no? Parece. Sí, yo creo que sí, Tiene mucha competencia. ¿En qué lugar juega, en qué posición juega usted? Yo con Raúl, delantero, los dos. Los dos delanteros, ¿no? ¿Han jugado alguna vez los dos juntos? ¿Ha habido algún partido? Pocos minutos. ¿Pocos minutos? De normal jugamos uno u otro. Sí, ¿y eso por qué? ¿Porque el entrenador es Amarrategui? Jugamos con uno arriba. ¿Solo con uno arriba? Pero bueno, y dependiendo del resultado, ¿nunca han jugado los dos? Sí, por eso, pocos minutos, porque siempre íbamos ganando. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, aquí tenemos uno que está entrenando ahora, que yo creo que se ha colado en el equipo, porque no lo había visto por aquí nunca. Se llama Mario Enguídanos. Mario, ¿usted qué hace por aquí? ¿Usted qué hace por aquí si no pertenece a la disciplina de este equipo? Estoy recuperándome de una lesión. ¿Pero en qué equipo juega? En el amateur B. ¿Está usted orgulloso de jugar en ese equipo? Muy orgulloso. Estamos haciendo una temporada histórica. ¿Estáis haciendo una...? ¿Y eso por qué? Pues porque el entrenador está trabajando bien, tenemos un grupo bueno, yo creo, este año. Y no sé, por primera vez las cosas las estamos haciendo desde abajo. Está haciendo una buena base el míster y yo creo que por eso le está saliendo bien. O sea, que el año que viene lo mismo es vuestro año. Lo mismo yo creo que ya este. ¿Sí? Sí. O sea, este año al final la segunda vuelta va a ser buena. La segunda vuelta, bueno, la primera está siendo muy buena, histórica para mí. Pues bueno, esperemos que sí. Pues nada, chavales, muchísimas gracias por atendernos. Hasta luego, adiós.